parques de Asturias estamos celebrando el 8 de marzo, que es el Día de la Mujer Traballadora, y un acto reivindicativo a más de histórico. Estamos ahora mismo con Emma Rodríguez, de la plataforma feminista. Cuéntanos para la gente que no lo sabe, que habrá muchos, ¿qué significa este día para las mujeres? Este día es ya histórico como día de defensa de los derechos de la mujer, que sirve por un lado para denunciar la situación de discriminación de las mujeres en el mundo entero, también a nivel local, según las circunstancias de cada una, y por otro lado hay un día de salir a la calle a reivindicar y a manifestar más directamente todos los problemas y la necesidad que tenemos de soluciones para la situación de la mujer en general. Como tú acabas de decirnos ahora mismo, hoy estamos aquí en sesión, 8 de marzo. ¿Cuáles son los problemas que veis más a nivel local aquí en la ciudad de Sisión? Bueno, mira, la manifestación de hoy no es solo para la ciudad de Sisión, es una manifestación de toda Asturias. Pero mira, este año el lema, como puedes ver en la pancarta, y las mujeres luchando rompemos les mordaces. Eso refiere a que no solamente tenemos necesidad de denunciar y de luchar por los derechos que creemos que se nos están vulnerando con leyes y normativas por parte del gobierno, como la del aborto o algunas más que tenemos por aquí, sino que también quieren criminalizarnos por salir a denunciar y hacer esas luchas, con lo cual hoy tiene un doble sentido. Por un lado, luchar para decir que no nos van a parar y que no nos van a hacer callar, y por otro, seguir denunciando la nuestra situación. Y ahora mismo, aparte de las leyes que vulneren realmente derechos históricos conseguidos por las mujeres, hay otra situación que se está generando y que hay que denunciar, que es como consecuencia de la crisis, la pobreza está feminizándose. Y entonces ya todos los estudios falen como la mujer, solo por el hecho de ser mujer, tiene más problemas para acceder al mercado laboral, tiene más problemas para tener una vida digna, en tanto que son les bolses donde se produce mayor pobreza y peor acceso a servicios elementales básicos, y en ese sentido pues pensemos que no se puede consentir, que hay que denunciarlo y hay que tomar las medidas necesarias para que eso no siga ocurriendo así. Con esto, exactamente, con este tema de la crisis, estamos viendo que está afectando sobre todo a las mujeres, ¿no? O nos cuesta más acceder al trabajo o se nos recluye también a medias jornadas, ¿no? Y con eso parece que tenemos que contentarnos. Vamos a ver, ahora hay varias cosas. Por un lado, la dificultad para acceder al mercado de trabajo. Por otro lado, que ese mercado al que accedemos suele ser a media jornada y en peores condiciones. Y en tercer lugar, y que a igualdad de trabajo estamos encontrándonos con que ganamos menos, con lo cual es una triple opresión. Y a eso hay que añadir otra cosa, que es lo que denuncian muchas organizaciones que se dediquen a trabajar y estudiar el tema de estos problemas sociales, que las familias monoparentales, donde son fundamentalmente mujeres las que tienen cargo a los sus fíos y las que están en mayor vulnerabilidad por todas esas dificultades anteriores que afecten a la mujer, con lo cual eso se extiende a todo el resto de la familia, y lo que nos estamos encontrando es con que hay una feminización de la pobreza, y eso afecta no solo a las mujeres sino también a los rapacinos y rapacines que tienen al su cargo. Pues muchas gracias por atendernos y para seguir luchando, güey, y todos los días. Muchas gracias a vosotros también por ayudarnos a difundir estas cosas. Gracias. Bueno, güey, estamos ahora mismo hablando con Gaspar Llamazares, diputado. Queremos que nos cuentes por qué para Izquierda Unida en este caso, y también para ti a nivel personal, es importante el día de güey, el día del Día de la Mujer Trabajadora. Es muy importante, yo creo que porque parte de sus reivindicaciones están pendientes todavía, ¿no? Fundamentalmente la igualdad salarial, que no existe, y por otro lado también la presencia de la mujer en los ámbitos de dirección y de responsabilidad pública, ¿no? Creo que esa es la cuestión. Y luego, por otra parte, los recortes que se han producido en el estado del bienestar
lo que han provocado es un triple trabajo para la mujer, ¿no? Ya tenía un doble trabajo, ahora tiene un triple trabajo que ya enfrentase a los recortes del Estado social, ¿no? Y tratar de paliar sus efectos sobre la infancia y sobre los mayores, ¿no? Creo que en ese sentido este periodo ha sido un periodo de retroceso para las mujeres y por tanto la reivindicación ya es necesaria. En el tema del empleo, en el tema del trabajo, las mujeres con esto de la crisis estamos siendo las más afectadas. Desde Izquierdas Unidas, ¿cómo veis esto? ¿Qué apuesta tenéis? Y en Asturias más, porque si la diferencia a nivel del Estado es en torno a un 25%, en Asturias está en torno al 28%, con lo cual, digamos, es más preocupante todavía porque la mujer además está en el sector servicios, los hombres están fundamentalmente en el sector industrial y entonces lo que hay, en mi opinión, que hacer es otra política de empleo que tenga que ver con la calidad y no tanto con el deterioro y la precariedad que es la política de empleo que ha habido hasta ahora. Al menos estamos un poco de enhorabuena porque el tema de la ley del aborto no salió para adelante, ¿no? No, pero todavía quieren meter un pequeño, golpe por la puerta de atrás, que es el tema de los menores y que además se ensaña con las más débiles, ¿no? Con las que no pueden defenderse, ¿no? En ese sentido nosotros intentaremos que no salga adelante tampoco. Muchas gracias por atendernos. Gracias. Estamos ahora con Nuria Rodríguez, histórica y luchadora mujer combativa Xcisión de la plataforma feminista. Buenos días, Nuria. Buenos días, Hanna, ¿qué tal? Muy bien, bueno, cuéntanos un poco, ¿cómo está la situación ahora mismo para las mujeres que hubo mucho lío con el tema de la legislación del aborto? Bueno, pues ahora mismo lo que tenemos enriba de la mesa es una modificación que hizo el Partido Popular para que las mujeres de 16 años no puedan decidir sobre la su vida. Parece que cuando una mujer de 16 años tiene un problema de este tipo, el problema al final tiene que ser doblemente para ella porque tiene que explicar en qué condiciones vitales está, cuál es la su relación con el sopá, la soma, etcétera, etcétera, y no poder tomar decisiones fundamentales en este problema. Nosotros desde la plataforma lo que pensamos es que cuando una niña o una mujer de 16 años no tiene la suficiente confianza para explicitar en su casa que tiene un aborto o un embarazo, en este caso, no deseado, entendemos que hay un problema de la familia y que hay un problema y un síntoma de que hay muchas cuestiones que trabajar con este tema, que no es solamente un problema de siente concreto, sino que hay un problema social que tenemos que abarcar desde diferentes ámbitos y desde diferentes estamentos. Además de esto, bueno, la ley está tal y como lo había deseado el PSOE. Nosotros desde la plataforma feminista de Asturias siempre hemos entendido que mandar a una mujer a reflexionar 3 días a la su casa después de que ya decidió que va a interrumpir voluntariamente un embarazo, parece que es una cuestión que está sin tratar y que desde yo no vamos a sofitar y no vamos a defender. Por eso vamos a seguir trabajando por una transformación real de una ley del aborto que sea válido y que sea accesible a todas las mujeres, tengan la edad que tengan. Esta transformación tendría que entamar desde la educación, porque cuando hablamos del tema social, del tema familiar, la educación es súper importante. No sé si, bueno, imagino que sí que lo veis. Yo veo también personalmente que tírense muchos pasos atrás. Vemos la educación que las mujeres que van volviendo a tener el puestín que tenían en antes, de vamos a trabajar en casa, vamos a cuidar de los nenos, con mucho vamos a tener una media jornada. ¿Cómo veis vosotros eso? Con el tema de la crisis, sobre todo, me refiero. Pues vemos que uno de los elementos por el cual las mujeres volvieron otra vez a la su casa ya fundamentalmente esta crisis que volvió a encerrarnos en un ámbito muy complejo donde no podemos trabajar, donde no podemos hacer lo que realmente queremos hacer. No hay una posibilidad de que las mujeres deseemos de ser eso, que tenemos que dedicarnos a la vida del hogar. Además de todo esto, entendemos que se dieron, como tú decías, muchísimos pasos atrás, porque teniendo una oportunidad como tuvimos de transformar los contenidos de la educación reglada, no se hizo absolutamente nada. Un gobierno que podía haber hecho muchísimas cosas porque tenía mayoría, tampoco se hizo absolutamente nada, y porque nunca se cuenta, ni se contó entonces, ni se está contando
y no hay un abordamiento del tema educativo de una manera seria, de una manera sistemática y organizada, trabajando con los movimientos sociales, y es imposible que veamos una transformación real de todo este tema. En Riba vemos que hay muchas veces que las políticas de igualdad o las concellalías de la mujer parecen un poco maquillarse, ¿no? Para los políticos, para los partidos políticos. ¿Crees que se lo tomen en serio realmente? No, yo creo que lo que hay una apuesta, sí que hay mujeres que están dentro de organizaciones políticas al uso tradicionales que hicieron muchas cuestiones o que intentaron hacer muchos cambios, pero que prácticamente ha sido imposible hacer lo que realmente reivindicamos desde el movimiento feminista. Sí que creo que estamos quedándonos en que el feminismo sea un elemento decorativo más para sumar votos, pero después no hay una organización real y sistemática de lo que tiene que ser una política feminista. Y a día de hoy, ¿cuál pensáis que son los principales problemas a los que nos enfrentamos las mujeres? Las mujeres tenemos problemas serios de empleo, porque estamos volviendo, como tú bien decías antes, al ámbito del hogar, pero ya que además de todo esto, las mujeres seguimos cobrando bastante menos que los hombres en función, por ser exclusivamente mujeres, porque desarrollamos un trabajo exactamente el mismo. ¿Y cómo se van estas cuestiones? Bueno, pues con la estrategia de siempre. Cuando se contrata a una mujer, se le van dando cada vez más responsabilidades, pero no se ellos sube el sueldo. Sin embargo, los varones sí que tienen esa posibilidad de subir el sueldo, de solicitarlo y de exigirlo. Nosotros entendemos que estas cuestiones, que ya esa invisibilización de la realidad afecte mucho a las mujeres. Además de todo esto, seguimos siendo las principales depositarias de la vida familiar. Hay muchísimas más familias monomarentales que monoparentales. Y a eso sumamos que tenemos una legislación jurídica que está atacándonos desde hace tiempo de una manera explícita y concreta. Por lo tanto, estamos en un callejón sin salida. Por una parte, tenemos que seguir haciendo el papel que nos demanda la sociedad, pero por otra parte, es absolutamente imposible que podamos rebelarnos porque no se nos escucha. Muchas gracias por atendernos, Nuria. Gracias a ti, Hanna. Bueno, pues vamos a desearos con lo verdaderamente importante que es la voz de las mujeres. Eso decir que desde Anderiques de Asturias sofitamos totalmente a la mujer, y no solo yo, sino todo el equipo, y que estéis oyentes a la nueva programación, a los nuevos vídeos, a los nuevos temas que siempre os damos a conocer. Os deseamos con las mujeres, los protagonistas de Way.